Ella siempre le daba un par de dólares hasta que él desapareció. 15 años después se reencontraron. Se llamaba Mary, pero por alguna razón desconocida hasta ahora, todos le decían Lou. Era una mujer fuerte y estricta que, sin embargo, sabía ser dulce y amorosa cuando era necesario, y por eso se hacía querer fácilmente de todos, especialmente de sus compañeros de trabajo en la policía, que la veían como un ejemplo. Lou había llegado a aquella ciudad tan solo con 5 años. Venía de otro país con su madre, que había tenido que huir por asuntos que nunca se esclarecieron, pero que tenían algo que ver con la política. Desde entonces, habían sido solamente ellas dos, a pesar de que Lou recordaba y extrañaba frecuentemente a su padre, que no había ido con ellas porque no soportó la idea de abandonar su país, y por eso lo habían asesinado. La infancia de Lou transcurrió, por tanto, viendo todos los grandes esfuerzos de su madre para cubrir todas las necesidades, incluso la de su papá. Le dolía que su hija creciera sin esa figura que tan importante había sido en su vida, y hacía todo lo posible por ser madre y padre al mismo tiempo. Y por eso Lou la adoraba con toda el alma. La pequeña había mostrado su tendencia al liderazgo. Tenía un don natural para que los otros niños la siguieran y quisieran estar cerca de ella. Y por eso, casi siempre era Lou la representante de las clases en las que estaba, y las personas solían confiar en ella. Todos les decían que, cuando fuera grande, ocuparía algún cargo político importante y que podría llegar incluso a ser presidenta. Pero no había nada que le interesara menos a Lou que la política. A pesar de que nunca supo por qué habían asesinado a su padre, ni por qué su madre había tenido que huir con ella, sabía que eran cuestiones políticas las que la habían llevado hasta ese punto, y no quería tener nada que ver con ello. Por eso, aunque le gustaba ser la vocera de sus compañeros, nunca aceptó ningún puesto de mayor responsabilidad dentro de su colegio, a pesar de las muchas súplicas. Fue en la secundaria en donde se dio cuenta de que había una sola cosa que quería hacer, y era poner su vida al servicio de la comunidad. Entre sus opciones, sintió que siendo policía lograría cumplir con sus propósitos, así que apenas se graduó, incluso inició su nueva vida sin dudarlo, y se convirtió en una de las primeras mujeres policías de su ciudad. A pesar de que su comienzo fue difícil y de que todo allí no era tan idílico como se lo imaginaba, Lou no renunció a sus ideas. Su madre estaba orgullosa de ella, pero preocupada al mismo tiempo, porque sabía que era una profesión de alto riesgo, una profesión con la que seguramente su padre, si viviera, no estaría tan de acuerdo, pero ella jamás se lo diría. Así, la vida de Lou tomó un rumbo irrevocable, logrando que cada uno de sus pasos fuera notable y respetable, dando el ejemplo a los demás. Por lo general, su trabajo era tranquilo, lo que también tranquilizaba a su madre. Lou pasaba el mayor tiempo en las calles haciendo lo que más le gustaba, y era ayudar a quien lo necesitara. Y fue entonces que, en una de las tantas tardes, conoció a un hombre al que le decían Pete, aunque ella sabía que no era su verdadero nombre. Pero en realidad no le interesaba saberlo. Sabía, por lo que él mismo le había contado, que llevaba años viviendo en las calles, pero que no siempre había sido así. En realidad, hubo una época en la que él lo había tenido todo: una vida cómoda, una familia que lo respetaba y la responsabilidad de elegir qué comer o qué vestir. Pero lo había perdido todo por culpa de las malas decisiones, de cuyas consecuencias no habían podido escapar. No tenía un centavo, estaba viejo y enfermo, y ya no le quedaba nada por qué luchar en la vida, y sin embargo, la muerte tampoco parecía llegar. Lou, a pesar de que su instinto le decía que aquellas malas decisiones de las que hablaba Pete eran seguramente asuntos turbios e ilegales, no fue capaz de ser indiferente al resto del dolor de aquel anciano, que solo estaba esperando la posibilidad de tener una muerte digna, y que ésta lo encontrara en medio de los cartones que usaba para dormir y la de la basura que revolvía en busca de comida. Por eso, desde ese día, decidió que le ayudaría como pudiera, y así casi todos los días lograba llevarle un poco de comida. Y sin falta, siempre que volvía a verlo le daba un par de dólares, incluso
si lo veía varias veces en el mismo día. Poco a poco se gestó entre ellos una inesperada amistad y trataban de encontrar los momentos para sentarse a hablar un rato en un andén, mientras veían a los transeúntes pasar y mirarlos asombrados. Lou no se dio cuenta cómo, pero se encariñó de aquel hombre. A pesar de que eran muy diferentes y tenían modos distintos de ver la vida, se entendían bien y había algo en él que hacía que Lou se recordara de su padre, a pesar de que ya lo había perdido hace muchos años y en realidad no eran muchos los recuerdos que de él conservaba. Los meses pasaron y ambos se acostumbraron a verse a diario y contarse las novedades de su día. Cuando alguno de los dos se ausentaba por algún momento, siempre hacían lo posible por avisar al otro para que no se preocupara. Por eso Lou temió de lo peor aquella tarde en la que no encontró a Pete por ninguna parte. Se había ido sin avisarle y era algo muy extraño. Lou supo que algo malo tenía que haberle pasado, pues al día siguiente tampoco lo vio, ni al siguiente, ni al otro día, y así fueron muchos días. Empezó a buscarlo en todos los lugares que sabían que frecuentaba, pero no lo encontró en ninguna parte. Tampoco estaba en el hospital, ni en la morgue. Simplemente se había esfumado sin dejar rastro, y Lou tuvo que dejarlo de buscar tras algunas semanas tratando de encontrarlo por sus propios medios, pero no logró movilizar al cuerpo policial en su ayuda. Al fin y al cabo, era un simple pordiosero sin familia. Y eso fue algo que le dolió a Lou como nunca, que incluso llegó a preguntarse si había hecho algo bueno con su vida convirtiéndose en policía, si eran tan pocos los caritativos como ella. Con el tiempo, no tuvo otra opción que acostumbrarse a la ausencia de su amigo, aunque nunca se olvidó de él. Continuó trabajando y dando lo mejor de sí, porque sabía que no le correspondía juzgar lo que hacían o no hacían sus compañeros. Siempre que ella fuera fiel al propósito que tenía cuando comenzó, y siguiera con la completa convicción de entregar su vida, si era necesario, por ayudar a quien lo necesitara. Por eso Lou lograba sentirse satisfecha consigo misma, a pesar de que le habría gustado tener más tiempo a Pete cerca y ayudarlo. Solo esperaba que estuviera donde estuviera, también encontrara un ser caritativo que le brindara su apoyo. Al fin y al cabo, era un hombre viejo y que no se metía en problemas con nadie, y también un gran conversador, si se le daba la oportunidad de hablar. Lou nunca abandonó la esperanza de encontrarlo, pero a medida que pasaban los años, sabía que, si alguna vez lo encontraba, no sería ya con vida. Y tras 10 años de esperarlo, Lou comprendió que era momento de aceptar la partida de su amigo y honrar su memoria, aunque su cuerpo no estuviera presente. Y así lo hizo. Volvió a frecuentar uno de los parques en el que solía ver a Pete, y allí se sentaba unos minutos a orar por su alma. Y siguió haciendo lo mismo una vez a la semana, sin falta, hasta que un día fue interrumpida en su reflexión. Un hombre se le había acercado y le había llamado por su nombre y, contra todo pronóstico, ese hombre era Pete. Estaba más arrugado que nunca, pero entre los pliegues de su piel aún se dejaba ver sus nobles ojos y su cálida sonrisa, y Lou pensaba que estaba viendo un fantasma. No fue sino hasta que lo abrazó que se dio cuenta de que era real. Allí estaba, a su lado, el amigo que había extrañado durante 15 años. Se abrazaron por tanto tiempo que por un momento las personas que los veían creían que algo malo había sucedido, pero al contrario, estaban felices. Pete le explicó que se lo habían llevado contra su voluntad durante la madrugada. Creyó que le harían daño y que sería su fin, pero en realidad no tenían malas intenciones. Querían ayudarlo y llevarlo a un ancianato, solo que ese ancianato quedaba tan lejos que no habían podido volver sino hasta ahora, cuando les tuvo que rogar a sus cuidadores que, si no querían que él muriera infeliz, tendrían que llevarlo a la ciudad de la que lo habían sacado, porque allí había una persona muy importante de la que necesitaba despedirse para poder descansar en paz. Tenía casi 100 años y, aunque había vivido más tiempo de lo que cualquiera hubiera imaginado, sabía que ya era hora de marcharse y despedirse de su mejor amiga. Tenía fe de que la encontraría pronto.
Y así había sido. Lou y Pete pasaron horas conversando y se despidieron. No volverían a verse, pero ambos estaban finalmente en paz. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Max y nos vemos en una próxima historia.